Buenos días a todos y a todas, amigos de Lima, reunidos en el Seminario Internacional Reforma Electoral Peruana. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar al Jurado Nacional de Elecciones por la organización de este seminario internacional que busca poner a debate a nivel internacional las previsiones de la normativa que rige los partidos políticos y los procesos electorales en el Perú. Esta tan necesaria reforma electoral que desde hace años se viene postergando y que ahora recobra nuevo impulso tras la propuesta de esta nueva integración del Jurado Nacional de Elecciones de una legislación comprensiva de todos los aspectos del fenómeno electoral. Quiero también destacar que mi participación, mediada a través de este recurso tecnológico, se centra en el tema del financiamiento político y de campañas electorales. Voy a dividir una abreviada presentación en tres partes. Primero, quiero compartir con ustedes lo que he denominado un decálogo de buenas prácticas de financiamiento político y de campañas electorales que recoge años de experiencia, ya sea como administrador electoral, desde mi cargo del Director Nacional Electoral de la República Argentina entre 2001 y 2015, así como también como experto que ha recorrido y participado en numerosos procesos electorales en muchos lugares del mundo. Voy a hacer especial referencia al contexto regional, no solo porque es de aplicación de la idiosincrasia de los latinoamericanos y de los sudamericanos en particular, sino también porque vivimos en América del Sur, en América Latina y el Caribe, únicas regiones del mundo que tienen leyes electorales estables, órganos electorales permanentes, periodicidad de elecciones ya consolidada a partir de esta tercera y última ola democrática que esperemos se preserve en la región. Espero continuar mi exposición con una clasificación de distintas cuestiones vinculadas al financiamiento para finalmente pasar al análisis de algunos artículos de la propuesta legislativa en torno al financiamiento que me parece que son destacables y sobre los cuales me atrevo humildemente a dar mi opinión. En primer lugar, quiero destacar que financiamiento político es el conjunto de mecanismos por el cual los partidos políticos acceden tanto a recursos financieros como a recursos materiales que son también apreciables en dinero, con la finalidad de cumplir los objetivos estatutarios y los que se desprenden de la necesidad de mantener los requisitos legales de registro. Esto es, los recursos de los partidos políticos están destinados a financiar instalaciones físicas partidarias, recorridas de los dirigentes partidarios por todo el país, presencia de los partidos en todos los acontecimientos sociales relevantes, pero también reuniones institucionales, que son un requisito de funcionamiento democrático, renovación periódica de autoridades, mecanismos de rendición de cuentas y de publicidad de los actos institucionales partidarios, así como la cada vez más importante capacitación de cuadros militantes en general y de algunos colectivos, especialmente mujeres, jóvenes o poblaciones indígenas, que deben recibir una capacitación especial que promueva la participación política en todas sus formas. Esto, junto con la investigación y difusión de los temas que hacen a la elaboración de las propuestas de acciones de gobierno, es en gran parte la finalidad y el destino de los recursos ordinarios de un partido político. Pero también
el financiamiento de las campañas electorales. Tiene una finalidad adicional. Por un lado, las campañas son la forma de promover la captación del voto para los candidatos de un partido y para las ideas que sustentan un plan de gobierno. Pero por otro lado, es asegurar el derecho de los electores a conocer a cabalidad la mayor profundidad posible de las propuestas políticas de la oferta electoral. Por lo tanto, campaña electoral es derecho y deber, y financiamiento político también es un derecho y un deber. Un derecho de los partidos a poder llevar adelante sus funciones institucionales, un deber de hacerlo con apego a la normativa. Eso requiere una serie de requisitos que consumen recursos económicos. Digamos entonces que el financiamiento, tanto político como de campañas electorales, son el conjunto de actividades reguladas que se dirigen a la captación de recursos, a la recaudación de recursos financieros para poder llevar adelante la vida institucional del partido y las campañas electorales, y que también involucra la forma, los objetivos en que se gastan esos recursos, así como sus mecanismos de control. Todo este conjunto de actividades se encuentra regulado en forma doble. Por un lado, las leyes nacionales en general lo regulan. Por otro lado, los estatutos partidarios en muchos casos establecen regulaciones particulares. Veamos entonces, ya que vamos a tratar sobre la legislación propuesta para atender este ítem, ¿cuáles son los 3 principios sobre los que se debe basar, los 3 objetivos a los que debe apuntar toda regulación sobre financiamiento político y de campaña? Por un lado, la promoción de la transparencia, esto es, el conocimiento por los afiliados y por la ciudadanía en general de cuál es el origen y el destino de los fondos que utilizan los partidos políticos. El origen, para saber de qué compromisos, qué intereses, qué valores tienen quienes financian y qué promueven quienes financian las actividades políticas. Y el destino, cuál es la forma en que se aplican, si se aplican a la investigación, se aplican a la búsqueda de influir a favor de determinados colectivos o de determinadas políticas, o si finalmente se aplican para hacer simplemente un proselitismo superficial. La forma en que se gasta el dinero en un partido político prefigura la forma en que se administrarán los bienes públicos y por lo tanto también debe ser conocida por el conjunto de la ciudadanía, o sea, por el cuerpo electoral. En segundo lugar, la equidad como objetivo. La competencia política tiene que ser libre, tiene que ser amplia, tiene que ser abierta, pero tiene que ser también equitativa. Si no fuera equitativa, al menos desde el punto de vista del acceso a cierto mínimo común de recursos para llevar adelante campañas electorales, para tener vida partidaria, estaríamos frente a la posibilidad que los aspectos financieros impidan la realización del ideal republicano de la alternancia y la pluralidad del ejercicio de los cargos de gobierno. Si hubiera un partido que por ser beneficiado por el financiamiento, por tener acceso a fuentes privadas de financiamiento con facilidad, o por tener un sistema de aportes públicos que lo pusiera en una posición preponderante respecto de los demás, estaríamos dificultando la competitividad de las elecciones. Y precisamente la competitividad de los partidos políticos en las elecciones es un requisito para la alternancia
en el ejercicio de los cargos públicos. Por lo tanto, la equidad, que no significa igualdad, significa una combinación de factores que no impida que el partido político más desaventajado en lo económico tenga acceso a medios de comunicación, tenga acceso a hacer campaña y pueda cumplir con sus finalidades institucionales. Esto, consecuentemente, implica una combinación de fuentes y de posibilidades de financiamiento que debe estar garantizada del Estado, por lo menos en sus mínimos, para que sea una competencia equitativa. Finalmente, tercer objetivo, tercer pilar de este trípode en el que se asientan las normas de financiamiento es efectivo control y poder sancionatorio. Establecer limitaciones o prohibiciones respecto de determinados recursos o determinadas fuentes de recursos. Establecer mecanismos de financiamiento público directo o indirecto. Establecer periodos de campaña, pero no poner claramente quién es el encargado de controlar o cuáles son las sanciones por el incumplimiento, es no tomar seriamente la finalidad a la que tiene que estar encaminada las normas sobre financiamiento. Por ello, las buenas prácticas de financiamiento político y campañas electorales pueden ser resumidas en el siguiente decálogo, que simplemente voy a leer porque seguramente la interpretación está al alcance de todos. Primero, la transparencia del financiamiento político y electoral permite conocer quién apoya financieramente a las distintas opciones políticas. Segundo, la equidad del financiamiento permite la competencia real por el poder y el pluralismo en el acceso a los cargos electivos. Tercero, el control efectivo del financiamiento permite legitimar las acciones políticas y de campaña. Cuarto, asegurar los aportes públicos directos para las campañas políticas significa proveer a una efectiva búsqueda de la equidad y la llegada del mensaje a todos los sectores de la población. Quinto, asegurar aportes públicos indirectos en franjas electorales para la difusión de campañas electorales es una manera de reducir la tentación del financiamiento ilegal, ya que, como veremos más adelante, son los tiempos en radio y televisión los que demandan mayor cantidad de recursos económicos a los partidos políticos. Sexto, hay que limitar o prohibir definitivamente los aportes anónimos a las campañas políticas, porque esto impide conocer el origen lícito de los fondos. Hay que combatir no solamente los fondos de origen ilícito, sino la ilicitud en la forma de aportar a las campañas. Séptimo, establecer límites claros a la duración, al gasto y a la recaudación de campaña son una manera de fijar reglas de juego adecuadas para el proceso preelectoral. Octavo, bancarizar ingresos y egresos de las campañas políticas permite asegurar la trazabilidad no solo del origen, sino también del destino de los fondos. Noveno, publicar la totalidad de los aportes públicos y privados, reduciendo estos últimos dentro de lo posible a personas físicas conocidas, o sea, evitar el anonimato como dijimos antes, y a personas jurídicas con la debida reconocimiento e identificación de su naturaleza. Décimo, establecer mecanismos de control y sanciones administrativas, penales y monetarias ante las infracciones electorales resulta un requisito para hacer valer los 9 puntos anteriores. Quisiera pasar también para hacer un panorama breve sobre los diferentes sistemas de financiamiento, la clasificación de los sistemas de financiamiento
que seguramente nunca responden a un solo modelo, sino a la combinación de todos estos elementos. La clasificación se suele hacer según su origen, según su formato, según su destino, según la fórmula de asignación de los aportes monetarios, tanto directos como los aportes indirectos, o según el momento del aporte, esto específicamente respecto de campañas electorales. Reconocemos así, según su origen, a los aportes públicos, o los sistemas que prevén aportes privados, o sistemas mixtos, que son los predominantes en la región. A propósito, solamente 2 países no tienen establecido el aporte público. Paradójicamente, Bolivia y Venezuela son países que no prevén aporte público directo para la política ni las campañas electorales. Según su formato, es directo o indirecto. Directo es aquel que es un aporte de dinero directamente enviado a los partidos o a las agrupaciones políticas, y el aporte indirecto son aportes en especie, las franjas electorales, espacio para funcionamiento, lugares para hacer reuniones o lugares para celebrar mítines partidarios de forma gratuita, son elementos apreciables en dinero. Los aportes indirectos pueden ser estatales como también privados. Hay muchas donaciones que se hacen en especie, pero que deben ser valoradas y debe saberse cuál es el valor de mercado de las mismas a los efectos de su efectiva contabilización. Según su destino, podemos reconocer los aportes ordinarios o de campaña. El aporte ordinario es aquel que está destinado a los gastos institucionales de sostenimiento partidario, de realización de reuniones, de cumplimiento de sus objetivos, mientras que los aportes de campaña son aquellos que, como su nombre lo implica, se realizan previos a las elecciones para difundir a los programas de gobierno, las agrupaciones políticas y fundamentalmente promover el voto a favor de los candidatos o en contra de otros. Las campañas negativas, hay algunos países donde están prohibidas, otros que no, pero son parte de las campañas electorales y sus inversiones en ellas deben ser contabilizadas también. Dentro del aporte directo o indirecto, sea dinero o sea, por ejemplo, franjas electorales, hay fórmulas de asignación de esos valores. Algunas son igualitarias. Todos los partidos tienen derecho a la misma cantidad de aporte, sea en dinero o sea en tiempo publicitario, o en otros países son proporcionales a alguna referencia, como puede ser los votos obtenidos en la última elección o los escaños que ostenta un partido en la Asamblea o el Congreso. Finalmente, en general se tiende a sistemas mixtos, también llamado equitativo, porque combinan una porción igualitaria y otra porción proporcional, tanto los votos como los escaños. Esas proporciones, cuanto más parecidas sean entre ellas, menos diferencia habrá entre el que más percibe y el que menos. Cuanto más grande sea la porción igualitaria, más equitativo es el sistema. Finalmente, en aquellos casos de campañas electorales, también se puede clasificar según el momento del aporte. Según la forma y el modo en que se dé, los aportes pueden ser previos al acto electoral, en la mayoría de los casos, o algunos países tienen reembolsos, o sea, aportes posteriores al acto electoral. Entiendo que estas cuestiones se ven especialmente reflejadas en aspectos centrales que en los últimos años se incorporaron al debate político. Desde hace muchos años, el acceso a los medios de comunicación es una condición sine qua non de la competitividad. Quien accede a los medios de comunicación tiene la posibilidad de hacer llegar su mensaje a mayor cantidad de gente, a un universo indeterminado de personas y de electores que trasciende las limitaciones del espacio y del tiempo de campaña. Hay distintos sistemas que regulan o no el acceso a los medios de comunicación. Por un lado, hay países donde este es absolutamente libre, o sea, no regulado. No hay aporte estatal para el acceso a los medios de comunicación ni limitaciones para su contratación. Pero, en este caso,
Si bien esa libertad es absoluta, está condicionada por las posibilidades fácticas, esto es, la capacidad de recaudar el dinero suficiente como para sostener una campaña, no solo producir los spots de campaña, producir los mensajes publicitarios, sino también poder irradiarlos en horarios que permitan que distintos públicos accedan a ello. Por ello, ha crecido en los últimos 20 años la regulación que asegura dos cosas. Por un lado, asigna espacios en televisión y en radio. Sea en algunos países solo en emisoras públicas, en otros países en emisoras públicas y privadas. Sea en franjas electorales, o sea, en horarios destinados a ello, o sea, indeterminada, a lo largo de todos los momentos publicitarios de la transmisión, distintas regulaciones aseguran la gratuidad de los mensajes que emanan, que difunden los partidos políticos respecto de sus campañas electorales. Ahora bien, estas campañas electorales en espacio gratuito pueden ser exclusivas cuando existe una prohibición de contratar por parte de los partidos espacios publicitarios, que es la tendencia más moderna, o pueden ser mínimas, o sea, se garantiza a los partidos un espacio mínimo en las franjas electorales, pero se les permite contratar, entrando esa contratación en los cálculos sobre limitaciones de gasto y justificación del origen de los fondos. La fórmula, en el caso de las franjas, la asignación también se hace en base a dos fórmulas, o bien igualitaria, el mismo tiempo para todos los partidos que compiten o para todas las fórmulas que compiten, o bien equitativa. Y esto es, como dijimos recién respecto de la asignación de fondos, en una combinación de una parte del tiempo asignado que se da a todos por igual y otra parte que se le adiciona en proporción o bien a los votos obtenidos en la última elección o bien a los escaños que ostenta un partido político en este momento. De esta manera, mediante el acceso a los medios de comunicación y, como dijimos hace unos minutos, se está logrando dos finalidades en el mismo acto. Por un lado, asegurar el derecho al voto informado, al voto de los ciudadanos habiendo tenido acceso a la totalidad de la oferta electoral. Y por otro lado, se está asegurando el derecho a promover la captación del voto a favor de sus candidatos a todas las agrupaciones políticas que compiten en una determinada elección. La legislación electoral también tiene algunos aspectos que deben ser especialmente tenidos en cuenta. Prohibiciones y limitaciones. Respecto de las prohibiciones, como dijera en el decálogo de buenas prácticas, cada vez más hay legislaciones que prohíben las donaciones anónimas. Las donaciones anónimas ponen un marco de opacidad respecto de la licitud del origen de los fondos, respecto de la trazabilidad de los mismos, que son dos elementos que hacen tanto a cuestiones éticas y legales como a la transparencia requerida en este triángulo virtuoso del que hablábamos al principio. Las donaciones anónimas conspiran contra el conocimiento adecuado de quién y por qué aportan a un partido político y son incompatibles con una competencia democrática republicana. La competencia democrática tiene que estar basada en que las posibilidades de competir de estas personas de derecho público no estatal, que son los partidos políticos, están posibilitadas por fuentes financieras de conocimiento público también. También hay muchas legislaciones que prohíben las donaciones de personas físicas extranjeras o personas jurídicas extranjeras, salvo aquellas que o bien están radicadas en el país o bien se dedican a aspectos de apoyos a la investigación o a la capacitación de cuadros, pero que no destinan fondos directos para apoyar campañas electorales. En general,
Los países que tienen regulado las fuentes de financiamiento tienen prohibido las donaciones de empresas contratistas del Estado o aquellas que tienen franquicias o concesiones, las que explotan juegos de azar o explotan concesiones públicas o servicios públicos, no pueden ser donantes, no pueden expresar su preferencia ni facilitar el acceso de un determinado partido al poder o el mantenimiento de ese partido en el poder. Dijimos también que hay distintos tratamientos para las empresas, pero también para otras personas jurídicas no empresariales, como son los sindicatos o las organizaciones sociales. En algunos casos pueden donar, en otros no, y tienen limitaciones por tratarse de recursos que no son propios, sino de los afiliados a una determinada entidad sindical. Dijimos que también dentro de las actividades no prohibidas hay límites. Hay límites de los aportes. Las personas que no están alcanzadas por las prohibiciones sí también tienen un límite individual de aporte a un partido político o un límite colectivo. Los aportes privados, en muchos casos, tienen como límite o bien un número, o bien una fórmula nominal igualitaria, o bien la diferencia entre el aporte público que se le asignará a ese partido y el límite total de gastos autorizados, o un límite proporcional al tamaño del distrito, medido en cantidad de electores o en escaños que tienen que renovarse o tienen que elegirse en esa determinada elección. También hay límites al gasto, así como hay límites a la recaudación, hay límites al gasto, que en general son o bien una proporción del financiamiento público total, o bien un monto nominal igualitario para todos los partidos, o un número proporcional que surge de las candidaturas o escaños a elegir, o del tamaño del distrito electoral de que se trate, medido en cantidad de electores. En cualquier caso, estos límites también hacen a la equidad porque impiden que haya una desproporción en cuanto a que quien tiene una gran capacidad recaudatoria no pueda utilizar más fondos que aquellos que tienen o que el mínimo o el máximo, autorizado por la ley. Finalmente, para terminar con el panorama comparado, quería mencionar los diferentes sistemas de transparencia y control. En general, el control está precedido por acciones de transparencia que en las campañas electorales se vinculan con informes y en la vida partidaria con la publicidad de los balances o los libros contables que deban llegar. La publicidad a través de la página web, las páginas de internet de los partidos políticos, de su manejo financiero, es un elemento de transparencia y sobre esa publicidad y sobre esos libros se lleva el control del que hablaremos después. En cuanto a las campañas, hay legislaciones que prevén un informe previo, otros posteriores o ambos, previos y posteriores, que permiten a los ciudadanos que van a elegir conocer con anticipación al acto electoral quiénes son las personas que aportan y cuánto a cada una de las campañas electorales. Las rendiciones de cuentas, tanto de los gastos partidarios como de los gastos de campaña, ante el órgano de contralor electoral, son un requisito para posibilitar la evaluación reposada y el análisis de la regularidad de los gastos. La práctica suele demostrar que hay un primer análisis administrativo respecto de los gastos y si se verifican desvíos respecto de la norma, comienza una etapa sancionatoria, un procedimiento sancionatorio contencioso que debe llevarse adelante con todas las garantías, pero en forma expedita, poniendo un plazo máximo para iniciar las actuaciones, pero también un plazo máximo para la extensión del procedimiento, de manera tal que no se torne ficta las sanciones que eventualmente se aplicarían o que recaigan sobre autoridades
partidarias distintas de aquellas que motivaron los hechos que dan lugar a la sanción. Por eso, la celeridad en el inicio de las actuaciones y en la sustanciación de los procesos de control financiero forman parte de las prácticas virtuosas que va incorporando cada vez más el panorama comparado. Finalmente, respecto de las sanciones, las hay monetarias, penales o administrativas. Las monetarias son multas muy extendidas en todas las legislaciones, pero con un dispar acatamiento o con una dispar capacidad disuasoria respecto de las conductas que se buscan erradicar. Las multas muchas veces son el costo a pagar por violar la ley, y eso nunca puede quedar así. Por lo tanto, deben ser complementadas por sanciones penales a las personas físicas que induzcan o cometan el error. Y en cuanto a las personas físicas, no solo me refiero a las personas físicas responsables desde el punto de vista partidario, sino también a los privados que hayan participado de la conducta dañosa respecto del orden normativo del financiamiento electoral. Las sanciones penales pueden ir desde la privación de la libertad hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, que es una sanción que siempre debería estar presente en aquellos que violan la legislación electoral en general. Finalmente, las sanciones administrativas son las que recaen sobre los partidos políticos y que pueden constar de la suspensión de los derechos a participar del partido en una determinada elección o la cancelación del registro, debiendo darse por extinguida la actuación partidaria. Bueno, hasta aquí el panorama regional. Vamos a continuar en unos momentos con el análisis de algunos puntos específicos de la legislación peruana en materia de financiamiento. Para ello nos basamos en este texto, el Código Electoral 2019, el proyecto de ley de Código Electoral 2019 con exposición de motivos que me ha hecho llegar el Jurado Nacional de Elecciones como un aporte y como una base para mi participación en este seminario. Me gustaría entonces iniciar esta parte de mi exposición con una alusión. Hay un capítulo, el capítulo 4 del proyecto de código, que se dedica al financiamiento de las organizaciones políticas. Yo no voy a discutir o a comentar cada uno de los artículos, sino temas generales. El proyecto promueve el financiamiento público directo e indirecto. El directo es la base de un sistema equitativo de financiamiento electoral. Sin perjuicio de la libertad regulada de aportes privados a agrupaciones políticas, el Estado debe garantizar un financiamiento mínimo necesario para el funcionamiento institucional de los partidos políticos y alianzas electorales, como para poder desarrollar la campaña y para poder desarrollar sus actividades electorales. Es muy importante entonces esta definición clara del proyecto de destinar recursos en forma directa para el quinquenio posterior a la elección, de manera tal que los partidos puedan desarrollar actividad una vez que pasa el proceso electoral. En cuanto al modelo elegido por el Jurado Nacional de Elecciones, corresponde señalar que limita este financiamiento a aquellos partidos que obtuvieron representación parlamentaria y utiliza como referencia para el financiamiento del quinquenio los votos obtenidos, los resultados obtenidos en la elección al Congreso inmediatamente anterior
a esa distribución. Esta fórmula, si bien es interesante, pone un tope a seguir manteniendo un sistema de partidos con el formato que tiene actualmente. Es interesante también cómo resuelven la unidad de medida para ese aporte, y es determinada cantidad de unidades impositivas tributarias por cada voto o por cada proporción, que es una buena práctica legislativa porque evita las nominalidades que en nuestros países de inestabilidad económica, más allá de que Perú goza de una excelente salud en este sentido, pueden dejar desactualizado ese financiamiento. Entonces, es muy bueno que se haya buscado una unidad de medida que no esté vinculada a la actividad que se está regulando. Esta norma también establece el destino del financiamiento. Y aquí la norma dice que el 50% del mismo debe ser utilizado en actividades de formación, de capacitación y de investigación. Y de ese 50%, al menos un 10% debe estar destinado a formación, capacitación de colectivos específicos como las mujeres, los jóvenes o las comunidades indígenas y nativas, para promover la participación política y ciudadana de estos grupos, en la línea de lo que antes dijimos del panorama comparado. Por otro lado, el 50% restante está destinado a actividades institucionales. Creo, sinceramente, que esto es una proporción demasiado elevada para las actividades de capacitación. Si bien es sano y es bueno que haya actividades de capacitación, creo que es necesario asegurar el funcionamiento institucional de los partidos. El sistema de partidos requiere de una presencia territorial, de un compromiso de la militancia y sus dirigentes, y también requiere de capacitación para el cumplimiento de los deberes de desarrollo de las ideas y de los programas de gobierno. Sin embargo, yo creo que la proporción más adecuada debería ser 70% para gastos generales, 30% para gastos de investigación, y dentro de ese 30%, el 50% debería destinarse a la capacitación de mujeres, jóvenes y colectivos indígenas, porque realmente el 10% representa mucho menos que la verdadera implicación de los mismos. Si queremos una dirigencia política más comprometida, debemos buscar una democracia paritaria en cuestiones de género y una democracia inclusiva en materia de juventud y de dirigentes. Todo lo que se invierta en formar jóvenes en este momento redundará en una menor necesidad de formación y capacitación de dirigentes maduros una vez que dejen de ser jóvenes. Por lo tanto, creo que las proporciones deberían modificarse en ese sentido. Finalmente, respecto de este mismo tema, estimo que respecto de la rendición de cuentas y el control, la ley le otorga una primera instancia de control a la OMPE, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Yo creo que la administración electoral debe ser integral y está bien que la OMPE, como entidad que distribuye ese financiamiento, pueda regular parte de ese proceso y también efectuar el primer control, el control sobre si se apega a la regularidad o no. Pero en caso que se detecte un desvío, la OMPE debe dar lugar, debe ceder la capacidad de juzgamiento de ese desvío al Jurado Nacional de Elecciones y sus
entes subordinados, de acuerdo al lugar donde se produzca y la instancia y los hechos que se produzcan, de manera tal que quien administra no tenga un contencioso con sus administrados. Hay una cláusula muy importante que tiene que ser defendida con mucho ahínco y que debe ser modelo para la región. Me refiero a la inembargabilidad de los fondos del financiamiento público directo. Si este financiamiento tiene una finalidad pública, no puede ser caucionado con motivo de un conflicto que afecte al partido político. Deberán buscarse las garantías para aquellos que tengan un contencioso patrimonial o pecuniario con el partido político, pero el financiamiento público directo no puede ser objeto de cauciones por parte o en ocasión de conflictos civiles o comerciales en los que esté involucrado el partido. Los fondos, los recursos del financiamiento público directo no son un privilegio de los partidos políticos, sino una garantía para su funcionamiento como instituciones que hacen al sostén de la democracia y a la forma republicana de gobierno. En cuanto a la forma de distribuir la subvención para cada partido político o alianza, hay una combinación de equidad, de igualdad y proporcionalidad. En partes distintas, 40% dice equitativamente, pero entiendo que es igualitariamente entre todos los partidos políticos, y 60% en proporción a los votos obtenidos. Esta fórmula resulta positiva en cuanto ese 40% igualitario garantiza un piso mínimo de financiamiento a todos los partidos, independientemente de la suerte que hayan tenido, del resultado que hayan tenido en las elecciones, y hace al pluralismo que debe promoverse desde la ley. Independientemente de la magnitud de la representación parlamentaria, todos los partidos podrán tener vida institucional siempre que hayan obtenido al menos alguna representación parlamentaria. Yendo a los aportes indirectos, hay un artículo que claramente habla de una autorización única, una prohibición por la positiva. Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación a los partidos políticos en las franjas electorales. Queda prohibida la difusión y la contratación de propaganda por las organizaciones políticas o por terceras personas con fines de propaganda electoral. Hemos hablado suficientemente de esto, pero debo repetir que esta medida, cada vez más generalizada en la región, representa una intención de dar un criterio de equidad a la contienda política mediante la asunción por parte del Estado del gasto más importante de una campaña electoral, esto es, los gastos en radio y televisión. Resulta a todas luces justa una asignación igualitaria entre las organizaciones políticas de esta franquicia y también resulta justo para quienes han tenido un mayor desempeño, mayor presencia territorial, que tengan un plus que les permita tener una presencia mayor. Esta combinación equitativa permite cumplir con el objetivo del financiamiento indirecto de campañas electorales, como es que toda la población tenga acceso a todas las opciones políticas, contribuyendo al voto informado, que es uno de los recursos de la salud democrática. Y por otro lado, se aleja la posibilidad de que los sectores más aventajados económicamente tengan un partido cautivo al que desvíen y pongan el impacto del financiamiento, que sería incontrovertible, sería irrefrenable si no hubiera financiamiento de espacios en la televisión. Asimismo, resulta notorio, novedoso y muy positivo
la puesta a disposición de la infraestructura de la radio y la televisión del Estado en favor de los partidos políticos para la producción y edición de sus anuncios de campaña. Es muy importante esta franquicia porque, sin perjuicio de ser infinitamente menor a los gastos de aire, de tiempo en los medios de comunicación, también resulta costoso y en muchos casos inalcanzable el financiar este tipo de actividades. Por lo tanto, esta producción estatal gratuita permite tener mensajes de calidad y presencia dentro de la oferta de espacios que beneficia a todas las agrupaciones políticas. En cuanto a que exista espacio en la franja electoral, en época electoral, dedicado a difundir y explicar la naturaleza de las cuotas electorales, los derechos políticos de las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes, resulta un aporte a la pedagogía. Esto es lo que los profesores del derecho político en mi época de estudiante llamaban la faz arquitectónica del derecho político, la faz de construcción de civilidad a través de la difusión de una cultura cívica que promueva la inclusión y la ampliación de los derechos. Esta franja electoral, la duración y la frecuencia, está reglamentada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esta capacidad reglamentaria está inscrita en las atribuciones constitucionales y es muy importante, sin perjuicio de lo cual, en materia de financiamiento y en materia de control y sanciones, es mejor que la ley sea lo más explícita posible y que haya menos lugar a la reglamentación y menos lugar a la interpretación. El órgano que debe aplicar para distribuir aportes o para verificar la regularidad de los actos o juzgar esta regularidad debe basarse en prescripciones legales y no en prescripciones reglamentarias que muchas veces son apreciaciones temporales de órganos que tienen importantísimas funciones y alta jerarquía, pero que se tienen que dedicar a aplicar la ley más que a completarla. Respecto de otro aspecto de lo que vimos en materia comparada, la fuente de financiamiento prohibida, habla la ley claramente de determinadas fuentes de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, entidades de derecho público, con la salvedad del financiamiento público directo, impide la ley que un ministerio, un organismo público o una empresa pública con propiedad del Estado o con participación del Estado pueda terciar en las campañas electorales a través del apoyo financiero. Asimismo, las empresas concesionarias de obras y servicios públicos tampoco pueden participar. La ley es clara y habla de, a la luz de algo que va avanzando a la luz de los antecedentes internacionales, como es la prohibición de financiar campañas electorales por parte de cualquier persona jurídica, salvo aquellas personas extranjeras sin fines de lucro cuando los aportes estén destinados a la formación o capacitación o investigación. Esta prohibición del aporte de personas jurídicas es un intento por dar mayor transparencia que tiene que ser controlado férreamente para que no sea burlado a través de subterfugios que muchas veces buscan quienes están a cargo de las personas jurídicas para desviar fondos de las mismas y apoyar campañas electorales. Finalmente, prohíbe las donaciones de personas naturales o personas jurídicas u organizaciones que tienen vínculos con delitos. Esta norma es consistente con el combate al lavado de dinero, la trata de personas o el tráfico de armas o el tráfico de sustancias controladas o prohibidas o cualquier otro delito que por una cuestión no solo de moralidad pública para el financiamiento de campañas, sino también de evitar connivencia con el delito, debe estar ausente de cualquier
campaña electoral. Dice también la norma, entre las prohibiciones, que los candidatos no pueden recibir donaciones salvo que tenga conocimiento la organización política, y esos aportes deben registrarse y contabilizarse a los fines de las prohibiciones, pero también de los límites. Hay unas previsiones sobre transparencia, publicidad de la contabilidad, tal vez un poco menores que las expectativas y el derecho comparado, pero que creo que deberían complementarse con normas de transparencia un poco más firmes, tanto respecto de la contabilidad de los partidos políticos como de los recursos destinados a las campañas electorales y su aplicación. Las atribuciones de control, como lo dije respecto de los procesos partidarios, en las campañas electorales también recae en la OMPE, por lo menos en primera instancia, pero es importante que se dividan en la criba administrativa de las cuentas del juzgamiento de eventuales delitos o faltas electorales originadas en cuestiones de financiamiento. Cuanto a los procesos de rendición de cuentas, está bien tratada, es una actividad importante y debe aclararse en la norma o en la reglamentación cuál es el grado de publicidad de esas rendiciones de cuentas, inclinándome personalmente para que se hagan públicas, para que se publiquen en páginas web específicas y formen parte del conocimiento al que deben acceder los ciudadanos antes de las elecciones, que deben tener en cuenta los ciudadanos quién financia a cada quien para saber la motivación de los mismos. En materia de control, la OMPE tiene 2 años para iniciar el procedimiento sancionador. Yo creo que debiera achicarse el plazo. Creo que, como dije anteriormente, si bien hay un quinquenio hasta la próxima elección, los procesos de sustanciación de investigaciones en materia financiera son cada vez más complejos. Cada vez tienen una participación de mayor cantidad de entidades nacionales e internacionales y por lo tanto deben iniciarse inmediatamente después de los actos electorales y por lo tanto debería reducirse a 1 año este plazo para iniciar los procedimientos. También hay que poner un plazo distinto entre la iniciación de los procedimientos y la prescripción, que sí puede mantenerse en 2 años. La ley es generosa, es adecuada, está bien redactada y tiene normas también para los casos de financiamiento originado en alianzas, en partidos que concurren a la alianza, pero que no se sostiene a la alianza después de las elecciones, estableciendo la distribución de los fondos entre los partidos que integran la alianza para afrontar los gastos del quinquenio. En definitiva, creo que he sobrevolado sobre los aspectos más destacables de la ley, los he tratado de enmarcar en las tendencias generalizadas del derecho comparado. Espero que esta ley reciba tratamiento. Si bien he señalado algunos aportes que podrían, a mi humilde juicio, mejorar o aclarar, acercarse mejor a las finalidades de los mecanismos de control, es prioritario tener ley. Lo óptimo suele ser enemigo de lo bueno, y una ley como esta no solamente debe ser legislada, sino que puede ser cumplida, contribuyendo en definitiva a relegitimar la actividad política. Los ciudadanos estiman siempre, y en muchos casos con razón, que son muy grandes, muy altos los recursos que se destinan a la política. Lo menos que la política, las instituciones, el Estado, la sociedad civil deben hacer es cuidar entre todos el adecuado destino de esos valiosos fondos que están destinados nada más, nada menos que a legitimar la participación popular en los procesos políticos democráticos. Muchas gracias.